Bueno, 2 de la tarde con 6 minutos. Matilde, después de una larga jornada, ya va a descansar, pero nosotros seguimos analizando acá en el estudio, en CNN Chile también, lo que ha sucedido en esta jornada. ¿Por qué fue efectivamente una jornada histórica? ¿Cuáles son los gestos y los simbolismos que deja la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII? Conversamos de aquello con la académica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, María de la Paz Díaz. Gracias por estar con nosotros, María. Gracias a ti por convidarnos. Profesora, ¿por qué es una jornada histórica? Ya escuchábamos ahí en la nota, hablaba de un gesto de continuidad, pero me gustaría profundizar un poco más en aquello. Mira, yo, si bien es cierto, concuerdo con lo que decía el padre Sebastián, digamos, hay un acto de continuidad, pero también te diría yo que hay un acto también que se percibe en esta ceremonia que es de síntesis. Hay una síntesis de dos tendencias, de dos formas de ver iglesia, de dos formas de gobernar también y encabezarla. Y es una síntesis que no solamente se puede ver en quienes eran canonizados, ¿no? Juan Pablo II y Juan XXIII, sino que en quienes también estaban canonizando, por decirlo de alguna manera, o sea, presidiendo la ceremonia. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece como muy orgánico y muy claro el mensaje, ¿te fijas? Pero es un mensaje que busca entregar en definitiva el Papa Francisco, ¿no? Absolutamente. Yo creo no es que casual. No es casual. Yo te diría que es parte de su estrategia, digamos, es su modo de querer ser honesto con quienes creemos en la iglesia. Somos todos los que creemos. Habremos algunos que somos más tendientes a la forma de ver la iglesia de un Juan XXIII, y hay otros que son de un Juan Pablo II, y tenemos una legitimidad absoluta. ¿Te fijas? Y conviven dentro de la... Absolutamente. Y te diría más, Sebastián, es parte del concepto de catolicidad. La catolicidad en sí misma le conlleva, por decirlo así, pluralidad de manifestaciones. Y eso lo tenemos hasta desde el Evangelio. El Evangelio son 4 evangelios que hablan de Jesucristo. Entonces, esto de que se vea pluralidad, ¿no es cierto?, dentro de nuestra iglesia, no es una infidelidad ni una suerte como de se está diluyendo la identidad católica, al contrario, se está enriqueciendo la identidad católica. En la suma de las partes, finalmente. En la suma de las partes, absolutamente, que constituyen su universo. Ahora, si uno ve lo que uno interpretaba como el camino que estaba tomando el Papa Francisco desde que asume, con un estilo distinto, mucho más cercano, con un intento también, daba la impresión a veces por la lectura de ciertos mensajes de intentos de reforma o de cambiar cierta manera de conducir algunos temas dentro de la iglesia. ¿Lo de hoy ratifica aquello o es más bien una manera de llamar a la unidad, pero reculando un poco lo que había hecho hasta ahora? Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo veo que Francisco efectivamente, o sea, para mí Francisco es una persona que se toma muy en claro, y lo tiene como muy claro, que la iglesia no es para sí misma, sino que es para otros. La iglesia como que se desborda en su mensaje y en ese sentido tiene que salir. Francisco, de hecho, en su última, documentos que escribió, dijo: prefiero una iglesia accidentada que una enferma en el encierro. Eso es una cosa que se ve constantemente. Pero así todo, constantemente se lo ve refiriendo, consultando a Benedicto XVI, que tenía otra forma de alguna manera de entender iglesia. Son dos carismas diferentes, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, es una reforma, es un tratar de reactualizar muchas cosas, de estar atento a los signos y a las necesidades de la gente hoy día, pero no por eso dice, mira, lo pasado borrémoslo. No, sigo consultando a quien me precede, sigo estando atento a lo mejor a modos de entender lo que es iglesia y acentuaciones, y desde ahí salgo, reactualizo, etcétera. En ese sentido, reconozco en Francisco un concepto de tradición que no está contrapuesto a un progreso, al contrario, una tradición que permite progreso. Ahora, precisamente la inclusión del Papa Ratzinger, del Papa Benedicto, también busca de alguna manera reinsertarlo dentro de la iglesia, de alguna manera, como reivindicarlo. ¿No? Mira, yo te diría que ahí juega otra imagen propia que juega mucho en el tema de la jerarquía de la iglesia católica, que es la colegialidad, ¿ya? O sea, el tema de iglesia comunión, ¿no es cierto? De alguna forma no va en contra, sino que alimenta, y es la base sobre la cual se cimienta, por decirlo así, la jefatura del Papa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, más que reivindicar a Benedicto XVI, o sea, en el fondo es mostrar una nueva imagen eclesiológica. Aquí vemos por decirlo así, una cabeza dual, armónica,
que mutuamente se enriquecen y se refieren, ¿no? En este escenario de que dos papas están vivos, digamos, exacto. el antecesor y no el me vigente. cabe la menor duda que detrás de esto hay una cantidad de conversaciones entre ellos dos. Muchísimas. Totales. ¿Y ahí cuál es la lectura política que haces tú de eso, desde el punto de vista de la estructura de la Iglesia? Es una estructura que está está acentuando mucho el polo comunitario. Ajá. Uno, es una iglesia que efectivamente quiere darle realce a otro código muy importante, sobre todo que sale de Vaticano II, que es el concepto de pueblo de Dios, ¿eh? Uh-huh. Y un pueblo que está todo él referido a Cristo. Y estos dos papas hoy día, ¿no es cierto?, integrantes de una suerte como de unidad mayor, ¿no?, también están jugando ese papel y están de alguna manera, desde esa manera, ejerciendo iglesia. Es bien noble finalmente el gesto que hace el Papa Francisco, ¿no? Mira, yo veo que es tan Cristo, por decirlo así, en su modo de entender poder. ¿Ah? El poder realmente cristiano es aquel poder de la cruz, de la humildad, de la bajarse, y desde ahí de alguna manera incentivar, motivar, etcétera, y dar mensajes imperativos. Pero es el poder de la cruz el que yo veo ahí muy presente, ¿te fijas? Matilde Burgos decía en su despacho, es una jornada histórica para los creyentes, pero también para los no creyentes. ¿Por qué es relevante, digamos, finalmente para todo el mundo? ¿Por qué es parte o un hecho histórico para todos? Mira, porque en el fondo también está, a ver, yo te diría dos cosas. Uno, veo que hubo un papa, Juan Pablo II, acuérdate que cuando él muere, mucha gente que no era muy fiel a la iglesia va porque de alguna manera linkeaba mucho con este carisma pastoral que tenía Juan Pablo II. Entonces había mucha gente que iba por la persona de Juan Pablo II, sí, más que por la iglesia, ¿no? Por otro lado teníamos que ver Benedicto XVI, que todo su pontificado, que tiene que ver también con su carisma, él es un teólogo de una escuela alemana, etcétera, etcétera, iba en el tema de razón y fe, razón y fe, razón y fe, ¿te fijas? Entonces son distintos, digamos, aspectos, pero que en el fondo intersectan entre creyentes y no creyentes, digamos. ¿Ah? Yo puedo adherirme a una persona y a su carisma, a lo mejor sin decir yo soy cristiana o soy muy fiel a la Iglesia Católica. Y también este esfuerzo de Benedicto XVI de tratar de siempre estar dialogando con la ciencia, ¿no? Dialogando con la razón, también es una forma de linkear, claro, ¿no es cierto?, con quienes no seamos a lo mejor muy... Exacto, sí, ¿te fijas? Sí. Entonces hay elementos que están ahí en juego, de alguna manera. María de la Paz, el hecho de que hayan pasado 50 años y un poco más de la muerte de Juan XXIII y solo 9 años de la muerte de Juan Pablo II, ¿no es extraño, no? ¿Fue muy veloz la canonización de Juan Pablo II o precisamente ese tiempo más rápido y el intento por reunirlos a ambos en una sola ceremonia refuerza lo que ya conversábamos? Mira, yo creo que de todo un poco, Sebastián. Ya, o sea, efectivamente hay un refuerzo de todos los otros elementos que hemos tratado de poner aquí en esta entrevista, ¿no? Y que he tratado de resaltar. Uno. Ahora, te soy honesta, efectivamente Juan XXIII, 50 años, Vaticano II, ok, y Juan Pablo II muy, muy reciente. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo en lo personal, frente a estas, digamos, cuestiones que también me planteo, preguntas que me planteo, yo aquí hago un acto de obediencia, ¿no es cierto?, y de adhesión a el modo que tiene Francisco para ejercer su jefatura dentro de la Iglesia Católica. Ajá. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, está su sello. Yo en ese sentido me adhiero. Ajá. Que maneje todos los elementos que hubo detrás, que a lo mejor pudo haber una negociada, por decirlo de alguna manera, no sé. Yo en ese sentido adhiero a que si hay un Francisco y un Benedicto XVI que están presentes en esta ceremonia, es por algo. Es por algo. Juan Pablo II fue un hombre de Dios, pero no es necesario hacerlo santo, dijo Carlo María Martini, el ex cardenal arzobispo de Milán. Y jesuita. Igual que ¿cómo se llama? Francisco. Francisco también es de la Compañía de Jesús. Hay más discusión, hay un debate respecto a lo justificado que está esta canonización de Juan Pablo II dentro de la Iglesia. Yo creo que hace más ruido. Piense que un Juan XXIII, Vaticano II, una iglesia que se abría para el mundo y que quería que los aires del mundo entraran dentro de la iglesia, es un temazo, es un giro copernicano, por decirlo así, sí, dentro del tema de la iglesia, ¿ya?
Y Juan Pablo II, bueno, no hay que olvidar que tuvo todo este tema de las pedofilias, de los legionarios de Cristo. O sea, la protección a Marcial Maciel. Exacto, o sea, hay elementos efectivamente que hacen mucho ruido, ¿ya? Entonces Martini, claro, yo creo que de alguna manera hay que reconocerle que Juan Pablo II fue también un tremendo aporte y que yo creo que él tenía su modo de seguir a Cristo y así quiso hacerlo y dio testimonio bajo sus códigos, ¿te fijas? Pero está este otro elemento, ¿te fijas? Y un elemento que además está como muy encalentito todavía, ¿te fijas? Pues, sí. Pero, mira, al final yo siempre digo una cosa, está bien, es importante que la Iglesia canonice a personas, lo haga explícito, nos hace bien, ¿no? Pero finalmente no será Dios el que otorga la santidad, ¿te fijas? Entonces si alguien opina, mira, yo creo que sí es un hombre de Dios, pero no debería canonizarse, o no es tan evidente su canonización, tomémoslo como un opinión. Yo creo que finalmente estas cosas de estas categorías lo zanja otro. Y no acá en la tierra. Nosotros nos aproximamos nomás. María La Paz, ahora, ¿qué viene para Francisco de aquí en adelante? Considerando el simbolismo de la jornada de hoy, ¿no? Sí. Y de lo que ya hablábamos. Esta síntesis que busca, esta unión que trataba de generar el Papa Francisco. Ahora, ¿qué viene en adelante? Porque me imagino que este es un punto de partida quizás también para otras cosas, otros desafíos. Sí, mira, yo creo que Francisco, tiendo a pensar, él es una persona que quiere salir a la calle, que quiere acercarse, que efectivamente no quiere quedarse dentro del Vaticano, por decirlo de alguna manera, como lugar, ¿no? Le vienen tremendos temas, o sea, todo este tema, ¿no es cierto? Él hizo referencia, por ejemplo, a la identidad de los homosexuales, ¿no? Sí. Está todo el tema, acuérdate que salió hace poco su llamado por teléfono, que ya lo encontré genial, digamos, habló a esta mujer separada que le dijo, no, vaya nomás a comulgar, cámbiase de iglesia, y hay sacerdotes que son más papistas que el Papa. Ahora, el Vaticano rápidamente como que aclaró, ¿no? Mira, es Francisco, pero no está todo el Vaticano detrás, o sea... Pero hay elementos que están ahí, que son una realidad, ¿ya? Y te digo, son realidades de personas creyentes. Hay homosexuales creyentes, ¿no? Sí, claro. Hay separados que quieren seguir estando dentro de la iglesia. Sí, claro. Y yo creo que Francisco está muy atento a eso. Y de alguna manera yo creo que está trabajando mucho en eso. Yo creo que tiene mucho... De hecho, este tema, por ejemplo, de la separada que quería de alguna forma comulgar y sentirse parte dentro de la iglesia, no solamente está esa anécdota a nivel periodística, ¿no? Sino que también él hace referencia a un documento que está escribiendo un teólogo que fue en su minuto presidente de la Comisión de Unión entre los Cristianos, Walter Casper, donde él hace referencia de manera muy simpática, dice, yo estoy teniendo este documento en mis manos, lo estoy leyendo, y fíjese, dice, que no me quedo dormido en las noches. O sea, como diciendo, aquí hay algo interesante que echarle tema. Entonces yo creo que tiene muchas cartas sobre la mesa, me gusta porque lo siento que está muy bien acompañado y es un tipo tremendamente humilde para oír y querer oír. Es que si tomo el análisis que realizábamos recién de los gestos, ¿no?, de unión finalmente, tomado además al análisis de otros expertos en la materia que coinciden y van en la misma línea, podría estar preparando aquí el terreno en el fondo y juntando al rebaño, por decirlo de alguna manera, para luego generar algún cambio importante dentro de la iglesia. Mira, yo no sé, o sea, tú sabes que la vida esto es pura locura. Pero lógico, pero, y además que la vida... Pero uno va tomando los datos de lo que va viendo en la jornada. Absolutamente. Yo creo, te vuelvo a repetir, o sea, estamos hablando del primer papa latinoamericano. 1. Por ejemplo. 2. El primer papa jesuita. 2. ¿Me entiendes? Entonces, hay una serie de elementos que claramente, si uno pudiera ver así como a nivel de olfato, nadie podría decir aquí no está pasando nada. Es un papa tremendamente querido, además. Exactamente. Y que ha puesto su sello así, honestamente. Sí. Entonces, yo creo que vienen muchas cosas para adelante, no me cabe la menor duda, pero te vuelvo a repetir, me gusta mucho porque es un papa que no se arranca con los tarros. Sino, si bien es cierto, él tiene todas sus intuiciones, su propia personalidad, etcétera, una juventud latinoamericana que es y una cercanía que es muy latinoamericana, por decirlo así, distinto a una europea, pero siempre está consultando. Y eso a mí me da mucha esperanza, que lo que vayas a lograr de aquí para adelante sea realmente expresión
de una comunidad creyente. Ajá. Ahora, eso se puede traducir, disculpa si estoy metiendo la pata con la pregunta acá, pero puede venir alguna especie de concilio, ¿no? Algún concilio Vaticano III, por ejemplo. Tú me preguntas eso a mí como teóloga, que todavía sigo remitiendo mucho al concilio Vaticano II, aun cuando han pasado 50 años. O sea, yo sería la teóloga más feliz, y yo creo que habríamos mucho de que ojalá se hiciera otra vez un Vaticano tercero, claro, ¿no es cierto?, haciendo remitencia a un Vaticano II, donde también hubo una iglesia que Juan XXIII es muy lindo cuando va, abre, cuando él es elegido, abre las ventanas y dice: quiero que entre el aire de la modernidad y salga el aire. Bueno, ahora no solamente entra y sale en aire, sino que entra y sale el Papa mismo, por decirlo así. Entonces, yo creo que sí, que sería lógico, casi ni siquiera sorpresivo, pero ojalá esa esperanza se haga realidad. Sí, claro, porque se ven muchas coincidencias en el momento histórico que vivía Juan XXIII con el que hoy día está viviendo el Papa Francisco. El Papa Francisco, exactamente. No solo a nivel mundial, sino que dentro de la Iglesia. En las dos partes, si bien es cierto, son distintos los elementos que están en juego, pero en las dos épocas veo que están siendo iglesias desafiadas. Hoy día el mundo está desafiando a la Iglesia. Era buen concepto. Exactamente, y la Iglesia quiere responder con identidad y relevancia a los desafíos de la Iglesia, del mundo. Y qué mejor instancia que un concilio para algo así. Ahora, María de la Paz, ¿cómo se convoca desde el punto de vista ya más administrativo, ¿no? De quién tiene la potestad para hacerlo? ¿Solo el Papa? ¿Y Papa? ¿En qué condiciones? ¿O no requiere ninguna? No hay ninguna condición. Yo te diría que, a ver, la decisión se toma, claro, la cabeza, que es quien llama. Ahora, una cabeza, te vuelvo a repetir, que no está sola, ¿no? Y una cabeza también que está muy, digamos, con los poros abiertos de lo que está pasando, y bajo esa categoría, entonces no costaría mucho que viniese un concilio Vaticano tercero, porque hay todo como un contexto que casi, digamos, de manera implícita está llamando a... Exacto. Pero te vuelvo a repetir, sí, digamos, el modus operandi es un papa que cita. Ahora, lo interesante sería ¿quiénes serían los invitados? Porque Vaticano II tuvo la visión, digamos, muy sabia y casi profética de convidar a personas de otras religiones. Hubo laicos que, si bien es cierto, no tenían voto, pero sí tenían voz. Sí. A lo mejor los invitados ahora vamos a ser distintos. Claro. ¿Te fijas tú? Ensanchando un poco la base de consulta. Interesante. María de la Paz, gracias por haber venido a CNN Chile para abordar estos temas. Dan la impresión de que estamos en momentos históricos, ¿no? Y eso es de más interesante para la conversación todavía. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Nosotros nos separamos un instante, volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile.